Perashat Kitizá, un Shabbat muy singular en la vida del pueblo de Israel, en todo lo que representa este difícil vínculo que se ha entablado desde Yetziat Mitzrayim, pasando por Matan Torah, pasando por todos los escenarios de lo que representa un desierto complejo, difícil, y por sobre todas las cosas, escenarios donde las crisis, perdón, son recurrentes, pero por sobre todas las cosas, cada crisis va generando una nueva ruptura. El Aiger Azar, el becerro de oro, es lo que viene a coronar, si se puede decir así, esa ruptura de la cual es sumamente difícil poder recuperarse, porque es difícil poder reparar. No hay ninguna duda que en las relaciones humanas, cualquier crisis, obviamente, hace mal, como sabemos. Lo que no ponderamos, lo que no podemos medir, es cuánto mal hacen las crisis, de manera tal que no podamos restablecer un escenario vincular entre las personas, ya sean marido y mujer, entre hermanos, entre hijos, y en última instancia, todo eso lleva a distancia. Bueno, este es el escenario de Perashat Kitizá. Hablando del común denominador, aquello que habría de unir al pueblo judío y que eran el Mahatzita Shekel, el medio Shekel, sabiendo que cada uno es la mitad y nada más, pero por otro lado, después vendrá el becerro de oro, vendrá otra moneda, que es una moneda completamente diferente, una moneda en la cual Am Israel no va a poder reflejarse, no va a poder verse a sí mismo y en última instancia habrá eh, eh, de rubricar un poco su destino. Baruch Hashem, como dice David Amelech en sus Teilim, si Moshe Rabbenu no hubiera estado en esa instancia, entonces seguramente hoy la realidad del pueblo de Israel sería completamente diferente y ni siquiera podríamos hablar de Am Israel, Dios nos permite. Pero no hay ninguna duda de que Moshe Rabenu se transformó en ese Melitz Tov. Melitz significa aquel que no solamente recomienda el bien y desea el bien para el otro, sino, como aparece la primera vez la palabra Melitz en la Sagrada Torá, que dice Bea Melitz Benehem. ¿Quién era el Melitz? Era aquel que traducía, comillas, a Yosef las palabras de sus hermanos que habían venido por primera vez a buscar grano a Egipto. Amelitz Benehem significaba aquel que traducía las palabras de los hermanos, a pesar de que Yosef sabía muy bien el hebreo, pero ante los hermanos en ese primer encuentro no podía revelarse. Por lo tanto, Melit significa también aquel que traduce. No hubo otro como Moshe Rabbeinu, no solamente profeta, no solamente un hombre que tuvo todas las capacidades que pudieron albergar y anidar en un ser humano, sino que fue el único que supo traducir verdaderamente los escenarios complejos de la vida, del destino, del futuro, de lo que sería eventualmente el Am Israel. Así que les damos la bienvenida a este Shabbat tan especial y hoy vamos a concluir este capítulo donde el, ah, todo el capítulo 12, si no me equivoco, donde el escenario que estamos compartiendo es el de la zerizut, la dirigencia, la persona que no espera a último momento para hacer las cosas. Bueno, hoy en esta quinta conferencia, Rav Wolbe dice, nosotros nos confesamos en Yom Kippurim, vaya coincidencia, ¿no? Hoy en Perashat Kitizá, este Shabbat, si Dios quiere, vamos a compartir el momento en el cual Moshe Rabenu
ha de ascender por segunda vez al monte Sinaí y ha de recibir las segundas tablas. Y esas segundas tablas habrán de descender seguras desde la cima del monte Sinaí con un Moshe Rabenu en plenitud, buscando a ese pueblo que ahora está esperándolo eventualmente den el campamento en ayuno y plegaria sincera y en arrepentimiento. Nada más y nada menos, Moshe descendió con las segundas tablas en el día de Yom Kippurim. Dice Rab, hablando del escenario de Yom Kippurim, nosotros nos confesamos en Yom Kippurim, al Heche Hatanu Lefaneja, Berritzat Raglaim Leara, por el pecado que hemos pecado ante ti, por haber encaminado raudamente nuestras piernas para el mal. Ritzat Raglaim, como una carrera. Dice, ¿qué significa Ritzat Raglaim? Ritzat Raglaim es como si mis piernas se hubieran movilizado por ellas mismas. Rambolvi dice, Anirat, yo soy el que corrí, yo me dirigí muy raudamente a hacer el mal. Pero lleguemos por favor a nosotros mismos. Si un ser humano desea algo, dice el Rab, sin pensar y sin detenerse, sin demorarse, ya cuando lo quiere y lo hace sin pensar y sin demorarse, ya se considera que está corriendo para poder llegar a alcanzar ese objeto o ese objetivo. Como si sus piernas estuvieran corriendo por sí mismas. Y esta es la fuerza de lo que llamamos la ta'avá. Esta es la fuerza de lo que se llama el deseo compulsivo, el deseo exagerado, exacerbado. Cuando ese deseo domina a cada uno de nosotros, cuando ella gobierna sobre el ser humano, los órganos de la persona por sí mismos empiezan a acelerar su búsqueda para poder llegar al lugar de adquirir ese deseo compulsivo. Cuando el cuerpo se ve atrapado por ese devar ta'avá, por ese principio u objeto de compulsión, y actúa en forma independiente, sin esperar el cuerpo ni al pensamiento, a la actitud, ni a la decisión del ser humano. Y esto todos lo sabemos. ¿Acaso se puede llegar en esa misma instancia, con las mismas condiciones? ¿Podríamos llegar al tzad atov? Pregunta Rabolve. ¿Podríamos llegar a las cosas que son buenas? ¿Acaso el deseo por algo que tenga que ver con la santidad puede sobreponerse tanto sobre el ser humano hasta que sus órganos no esperan la orden de la razón, sino que actúan por sí mismos? Esto sería, dice Revolve, si nos pasaría un nivel realmente demasiado alto. Quien se deja llevar en pos de su creador, así como el hierro se deja llevar por el imán, llegará a una situación de Ritzat Raglaim Letov. Va a llegar a la situación en la cual sus piernas corran o pasen raudamente para el bien. Sin embargo, hay un nivel como este. David Amelech, alaba Shalom, dijo, Hashabti derajai beashiva raglaya ledoteja. He considerado mis caminos, dice David Amelech en su Teilim, y he decidido retornar mis pies hacia tus testimonios. Dice el Midrash, Ribono shel Olam, soberano del universo, Bechol yom bayom haiti mechashev veomer, yimkom ploni ulebeit dirá ploni tani oleh. Cada día le dice David a su creador,
siempre decía y consideraba a este lugar y a esta casa, fulana quiero ir. והיו רגליי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשיות. ¿Y a dónde me llevaban mis piernas? Mis piernas me llevaban a las sinagogas, a los batei kenesiot y a las casas de estudio. Qué bonito, este Midrash de Vaikra Rabá. Todos los días, dice David Amelech, Yom Bayom Haiti Mechashev Beomer, Lemakom Ploni, Lebeit Dirá Ploni Taniole. Todos los días yo sostenía a este lugar fulano y a esta casa mengana voy a ir, pero mis piernas me llevaban permanentemente a los Batei Keresiot y Batei Midrashiot. El deseo, el deseo profundo de David el rey de bendita memoria, en la Torá, era tan grande que sus órganos se vieron como atrapados a sí mismos en este deseo y lo llevaban, siempre lo conducían a David al Bet Midrash. A pesar de que su pensamiento original estaba pensando en ir a otro lugar, el pensamiento finalmente no puede dominar en un lugar donde existe una voluntad realmente fuerte, sólida, férrea, a donde hay esa voluntad, razón, hazak, nos dice el Rab. Porque la voluntad es la fuerza más elevada, es la fuerza más alta y la más fuerte y mucho más fuerte que el pensamiento, la voluntad. Y eso es lo que definimos en lo que explicaron los Jajamim, Ha'avá mekalkelet et Ashura. Ahavá mekalkelet et Ashura quiere decir que cuando uno está promovido por una acción en donde está más su origen es el amor mekalkelet et Ashura. ¿Qué quiere decir? Cambia nuestra rutina. Quiere decir, arruina nuestra shura. Shura quiere decir lo establecido, lo fijo. ¿Qué significa que Ahavá mekalkelet et Ashura? Dice, pensemos, dice Rapolve, en Abraham vino. Abraham vino cuando a Kadosh Baruj Hu le dijo, toma tu hijo, a tu único, quien amas a Isaac, Melech lecha eretz Moriah, y vete para la tierra de Moriah, ve'ha'aleu sham le'olá, y elévalo como una olá a la jata de Arim Leja, sobre una de las montañas que yo te habré de dar. ¿Qué dice la Sagrada Torá? Vayashkem, Abraham baboker vayajabos et hamoró. Quiere decir que Abraham vino, no espera, y era una persona de edad, tenía 137 años, no espera que ninguno de sus súbditos venga a ensillar su asno, sino que lo hace él para ir a la Akedah. Eso es Ahavá Mekalkeret et Teshuvah. El amor es el que arruina a veces la rutina. Mi rutina era de que mis siervos me preparen los jamorim, los asnos. El Ahavá logra hacer otro proceso. Besin'a Mekalkeret et Teshuvah. Pero dice Rab, también dijeron los jajamim, no solamente el amor cambia la rutina, sino también el odio cambia la rutina. En Bil'am, en este caso, que también él se levantó en la mañana temprano cuando lo vinieron a buscar los emisarios de Balak y pasaron la noche hasta que Dios le dijo lo que le dijo, él mismo se levanta para ensillar a su asno cuando va a maldecir a Israel. O sea que tenemos los dos extremos para que podamos entender la triste realidad que abarca el ser humano por doquier y fundamentalmente al hombre tzadik y también al hombre perverso. Entonces, nos dice Rabolve, Yosef Azar Beatzmot Merkabto, y el tercer ejemplo es algo muy patente, que Yosef, que tenía todo un sistema detrás de él de servidumbre y de personas que atendían sus necesidades, Yosef va a ensillar él mismo su carruaje para apurarse y a ir a ver a su papá, que había llegado, obviamente, a Mitzray. Eso es Ahavá Mekalkelet et Ashura.
Es decir, perdón, es decir, que a veces tenemos sentimientos tan fuertes para algo que no esperamos que nadie nos preceda o nos ayude para lograr nuestro propósito. No porque no queremos su ayuda, sino porque todo lo que se tiene que preparar para que eso se dé, lo puedo hacer yo. No lo dejo en manos de otro. Eso es el amor que desacomoda la línea, la fila. Desacomoda quiere decir quita de en medio la rutina en la cual me veo involucrado. Ravolve nos dice de las maravillas del idioma sagrado, que es el hebreo, la raíz de la palabra razón, voluntad, ¿cuál es? Roots. Roots es la raíz de la palabra razón. Habíamos dicho todo esto para los que se sumaron ahora, bienvenidos, que cuando nosotros nos confesamos en Yom Kippurim delante de Dios y decimos en la Amidá al Heche Hatano Lefaneja sobre el pecado que hemos pecado ante ti, uno de ellos era Berritzat Raglaim Lara, en que nuestras piernas se apuraron para hacer el mal. Y el Rab decía, ¿cómo es posible que las piernas se apuren? Yo soy el que me apuro para hacer el mal. Entonces ahora, como todo va a funcionar en realidad en función de la razón, dice que la voluntad, que es el nivel más alto del ser humano en cuanto a su accionar, dice, la palabra razón proviene de la raíz misma roots. Roots es correr. Dice, ¿por qué? Porque lo que el ser humano quiere, no sé, lesham urat, ahí corre. Entonces hay una confluencia del sentido de razón con la roots. Fantástico. Porque todo lo que yo quiero, me apresuro en querer conseguirlo. Vayarotz Labán el Aisha Justa el Ain. Nos recuerda la Sagrada Torá. Todo tiene apoyatura en esta obra magnífica. Vayarotz Labán el Aish. Estamos hablando de cuando Eliezer, el esclavo de Abraham, llegó al pozo de las aguas y se encontró con Rivka, la joven. Y Rivka viene a avisar de que llegó un esclavo de Abraham, sus parientes. ¿Qué hizo? Y corrió Labán hacia ese hombre afuera, hacia el Ain, hacia la fuente de agua. La Amarrat ve al Merrat. ¿Por qué corrió y por qué causa corrió? Vaihi kirot etanezem, dice la Torah, cuando Labán salió corriendo, cuando vio esa pulsera de oro que le había puesto Eliezer a Rivka por haber abrevado su ganado y a él. Entonces dijo Labán, Ashir Uze Benatán Einav Mamón. Dijo, seguramente este hombre que vino es una persona muy, muy rica, con mucho dinero, y por supuesto, Labán puso sus ojos en donde, en el mamón, no en su hermana ni nada, en la riqueza, en lo material. Dice Revolve, Mashe Ohavim, Lesham Ratzim. Lo que amamos, allí corremos. Dice ahora, veamos una Gemara en el Tratado de Berajot, al principio, mamás, en la hoja 6b. Amar Rabbi Helbo, Amar Rabhuna. Dijo Rabbi Helbo en nombre de Rabhuna. Ayotze mi Beta Knesset al Yafsia Pestiag Gastán. Cuando nosotros salimos del Beta Knesset, no podemos salir corriendo del Beta Knesset. Refiche Mar Ebe Atzmo, Sheikub Beta Knesset, Dome Alav Kemasoy. ¿Por qué no podemos salir corriendo de la sinagoga? Porque eso da la imagen de que la persona se está quitando un peso de encima. Digamos, haber estado dentro del Beta Knesset no fue de su deseo total y por lo tanto se va corriendo. Amar a Valle, lo amarán en la Lemeipak. Dice, a Valle viene a ser una aclaración. Todo lo que la Gemara dice es cuando se sale del Beta Knesset. Avalemi al mitzvah lemerahet. Dice, pero para entrar al Beta Knesset, si ves que se te hace tarde, es una mitzvah llegar corriendo. Sheneemar, nirdefa, la da'at et Hashem. Como dice el Teilim, fantástico,
nirdefa es correr, como el rodef que persigue. Nirdefa la da'at et Hashem, para saber a Dios. O sea que podemos ir corriendo al Bet Knesset, pero no podemos salir del Bet Knesset corriendo. Amar Rabbi Zeira, mereish ki haba hazena leu le Rabanan, dijo Rabbi Zeira. Y ahora viene el caso puntual. ¿Qué dice Rabbi Zeira? Rabbi Zeira dice, cuando yo miraba a nuestros sabios de Karrahate, de Pirka Beshavta, que corrían para el Sheur que se daba en el Bet Knesset en Shabbat, Amina Kamehalian Rabbanan Shavta. Yo la verdad pensaba, decía Rabbi Zeira, que los Jajamim estaban profanando el Shabbat. Que van de semana lejad de Rab Tanhum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dice, pero cuando escuché la enseñanza de Rabbi Tanhum en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, Leolam Yarutz Adam Lidvar Alajá. Siempre una persona tiene que ir corriendo para poder llegar a entender y escuchar y estudiar algo relacionado con la Alajá, de Afilu Beshim. Inclusive en el día de Shabbat, Sheneemar, Ajarei Hashem Yelehu, que Arie Ishak. En pos de Hashem vosotros habréis de ir, habrá de rugir como un león. Ananami Rahidna. Por lo tanto, yo también, nosotros también nos apuramos. Amar Rabizeira, Igra de Pirka, Rehata. Dice Rabizeira entonces, la recompensa del Pirka, la recompensa del Sheur de Shabbat, es que el que fui corriendo. Quiere decir, lo principal de mi recompensa o la recompensa de los seres humanos que corren a escuchar la derashá, la enseñanza del Jajam, es la recompensa de correr porque la mayoría no entienden y no saben cómo realmente plantear un estudio profundo. Belomar, Shemuami Pi Rabban, escuchar una enseñanza, una alajá de boca de los sabios, de Ahazban Shekablu Shachar, después de un tiempo que reciban la recompensa por el estudio. Quiere decir que a veces uno no siempre tiene que esperar la expectativa de entenderlo todo, pero cada acción que uno hace, no me cabe duda de que cada acción le deja una recompensa, como dice la Gemara. Por lo tanto, nos dice Rab Volve en este hermosísimo escenario, mitzvah il alejet bimhirut beta midrash. Es una mitzvah ir corriendo, presurosos al beta midrash. Mishum nirdefa ladat et Hashem ba'alaha. Porque se va a cumplir el versículo que dice, nirdefa ladat et Hashem. Vayamos corriendo para saber a Dios en la halajá. Benirdefa ulashon merutza. Y nirdefa no quiere decir perseguir. Perseguir no, quiere decir leyón merutza. Merutza quiere decir merutz. O sea, algo que tiene que ver con velocidad. O mitzvah zor no es que tafilu beshabbat. E ir corriendo a estudiar es una mitzvah que se acostumbra también en Shabbat. A pesar de que está prohibido hacer pasos groseros en Shabbat, de Alceme vi pasuk ajer, y sobre esto dice otro versículo, Ajaré Hashem Yedehu Kaarie Ishaldo. En pos de Hashem habrán de ir, como el león habrán de rugir. Entonces, ¿qué explica el Maharsha? Nos dice el Maharsha, que es uno de los Rishonim, que explica la Gemara, dice, Ashomea Sheagat Arie Umitiareb Badai Olech Bibelutza. Dice, si tú estás en algún lugar abierto y escuchas el rugido de un león, ¿qué va a pasar contigo? ¿Vas a quedarte tranquilo? No, la persona tiene miedo y por lo tanto se va a ir corriendo, obviamente, de alejarse de ese lugar. Veade, Beshare y Afilu, Shabbat, Mishum Sakana. Y por supuesto que esto está permitido hacer también en Shabbat a causa del peligro. Que Najarei Hashem Litvar Alajá. Lo mismo correr en pos de Hashem después que uno va a estudiar Alajá. Mashmo, lo que aprendemos de las palabras que Shemiat Devar Alajá, Mishum Pikuach Nefesh, que escuchar una Alajá o estudio del Alajá por lo que representa salvar la vida de una persona,
Nageuba, Belajen, Mutar, Larutz, Laze, Afilu, Beshebat, Bezelim. Y por lo tanto dice, este es un tema que está permitido correr y por eso también lo acostumbraron en Shabbat y esto no cabe ninguna duda que es realmente fantástico. Rabbi Yehuda ben Teima, Medayek Lomar. Todo esto empezó hace 2 semanas atrás, cuando Rabbi Yehuda ben Teima decía, Heve ratz tatzevi, corre como el ciervo, la azot retzon abija shebashani, para cumplir con la voluntad de tu Padre Celestial. Y no dijo simplemente Heve ratz, corre, sino corre como el tzvi, el ciervo, cervatillo. Sheia Hayá Ameirá Beyoter Bil-. O sea que Rabbi Yehuda ben Temá dice, corre pero como el ciervo. Y aprovecha para decirnos que hay que correr con la velocidad que tiene el ciervo, que es el animal más ágil en su correr, en su recorrido. Vead que de Kach Larutz Lidvar Mitzvah. Y hasta tanto debe la persona correr cuando se prefiere, cuando va a ocuparse de Dvar Mitzvah. כמה חזק צריך להיות רצונו של אדם במצוות כדי שירוץ במהירות כזאת. Cuánto tiene que ser fuerte en la voluntad de la persona y férrea en las mitzvot para poder correr con esa velocidad. Y ya nos enseñó el Mesilat Yesharim, Rabbi Chaim Luzzatto, כאן יש לנו מקום להתלמד בזריזות. Y por eso la zerizut, que es el 7º capítulo, si estudiamos cuando estábamos estudiando en el verano del Ramjal, hablaba acerca de esa diligencia, esa prestancia, ese hacer las cosas antes de tiempo. Inclusive, dice, כאן יש לנו מקום להתלמד. Y aquí es cuando se impone que nosotros tratemos de entrenarnos, de aprender a cómo comportarnos con zerizut, con diligencia, no dejar las cosas postergadas. Dice el Rab, ונעשה כל יום 3 פעמים מצווה דווקא בזריזות בלי שיהיו. Y dice, bueno, tratemos todos los días de hacer 3 mitzvot, que la hagamos precisamente con zerizut, que la hagamos verdaderamente no rápido para hacerla mal, sino que no esperemos a último momento para poder hacerla. Entonces, dice, "Im be'alija mezoneset betfilá be'lelimut", ya sea con un ir acelerado, en este caso, para la tefilá o para el limud, para el estudio, eso también está bueno. Im le hace gente, o bien para hacer un acto de bien. Beitlamdut zo, la leje davka barrekel, este aprendizaje y este entrenamiento de ir precisamente caminando con nuestras piernas, leitragel bitnuat evarav leitlahet bar mitzvah. Uno va con la pierna regel para leitragel. ¿Entienden la relación? Leitragel es acostumbrarme. Y yo me puedo acostumbrar entonces de esta manera a hacer esta obra de bien permanentemente. Leitragel bitnuat evarav, acostumbrarse, tomar la rutina de los movimientos de sus órganos, legitlahem bar mitzvah, de sentirse como enfervorizados, encendidos para una acción de mitzvah. No es necesario que remarquemos, dice Revolver, que dentro de ese tiempo que nosotros nos preparamos para aprender cómo actuar con diligencia, con prestancia, en forma temprana, se puede decir, debemos aprender también Pirkei Zerizut de Mesilat Yesharim. Tendríamos que estudiar todo lo que estudiamos, gracias a Dios, ya hace tiempo, los capítulos de la diligencia que hablaba el Mesilat Yesharim. Son varios capítulos, 4 por lo menos, que estudiamos para
con mucho detenimiento y volver a estudiarlos. Vamos a hacerlo. Bezrat Hashem. Para eso tenemos los Shabbatot que van a venir con el verano y vamos a tener mucho más tiempo de poder estudiar. Y este aprendizaje, este entrenamiento, tiene que mantenerse un tiempo prolongado. Ulay, tal vez, en medio de este aprendizaje y entrenamiento, נזכה שאברי גופנו יהיו רשומים בקדושת הרצון להתקרב אל בורא. Vamos a tener un mérito. Ojalá que tengamos el mérito que todos los órganos de nuestros cuerpos estén impactados en la santidad, con el deseo de poder acercarse al Boreolam, quiere decir al creador del universo. Y así concluye este capítulo 12, que nos deposita en el capítulo 13. Estamos hablando de cómo nosotros logramos establecer, cómo logramos formar, desarrollar en nosotros este Ma'arejet Amusar, este sistema, este método que nos pueda transformar en seres verdaderamente morales. Y hoy, el capítulo 13 habla de la Mahashava, habla del pensamiento, habla de la actitud. Y nos dice Rabolve, dos fuerzas son las supremas en el ser humano. La razón Arishon, la voluntad primera, donde todos los caminos de los hombres se ven atraídas de pos de ella, así nos dice el Gaón de Vilna también. Y el otro, dos fuerzas supremas, la primera es la primera voluntad, y luego el pensamiento. Haratzon Arishon, la voluntad primera, sobrevuela en el hombre sin estar relacionada con ningún órgano en particular. Pero el pensamiento, la actitud, es la fuerza suprema que está en el cuerpo del ser humano. Sobre la fuerza del pensamiento escribe nada más y nada menos que el Ramá, Rabbi Moshe Isserles, allí, en el primer tratado, en el primer tomo del Shulchan Aruch, el Or HaIm, en la halajá número 6, primera. ועוד יש לפרש שמפליא לעשות במה ששומר רוח אדם בקרבו. Explicando esta hermosísima brajá que todo el mundo la tiene presente, que se llama Asher Yatzar et Adam Bejochma, que la decimos obviamente tras cada ejercicio fisiológico de nuestro cuerpo, reconociendo al Creador. ¿Cómo termina la brajá? Rofe Hol Basar, que Kadosh Baruj Hu cura toda carne, o Mafli la Asot. Mafli. Mafli viene de pele, que todo lo que opera a Kadosh Baruj Hu con cada uno de nuestros órganos es nada más y nada menos que una maravilla. Por lo tanto, dice el Rab lo siguiente: Amachshavá es la fuerza superior en el cuerpo del hombre, y sobre ella dice el Ramá en Or HaIm 6a, más tenemos que explicar Shemafli la Asot, que hace realmente, opera y obra maravillas, de más Shomeret Ruach Adam, en aquello que preserva el espíritu del ser humano dentro del ser humano y le da vitalidad, de Kosher Dabar Ruhani Bidbar Gashmi. Y el Kadosh Baruj Hu, la maravilla, es que logra anudar un concepto espiritual a un cuerpo material. Y todo lo hace por medio de que es el Rofe Kol Basar. Porque si hay alguien que es Rofe Kol Basar, que cura toda carne, es el Todopoderoso. Esta relación, explica el Rab Wolbe, entre el cuerpo y el espíritu, anida en la fuerza del pensamiento. Y de esta manera se transforma en tan particular, en tan singular, el pensamiento, entre todas las fuerzas y contrafuerzas del ser humano. Y por cuanto esta es su segulá, y por cuanto este aspecto que tiene que ver fundamentalmente con
eh, la Machshavá, el pensamiento, dice, de momento que Zoe Segulatá, esta es la singularidad, ella es la que eleva al ser humano de las vivencias corporales animales a una existencia espiritual humana. Quiere decir, lo que nos saca de lo más bajo de nuestra apreciación, desde el punto de vista de nuestras pulsiones, el mundo de lo material, para llevarnos hacia la existencia más espiritual humana. Dos fuerzas antagónicas utilizan el mismo Ever, el mismo órgano. ¿Quiénes son las fuerzas antagónicas? La Machshavá, el pensamiento, y el Dimayón, la imaginación. Los dos actúan a nivel cerebral. Cuando nosotros tratamos o intentamos de comprender, de entender a alguien, entonces se crea Amoah, entonces Yotzer Amoah, perdón, crea nuestra mente pensamientos. Cuando nosotros no nos esforzamos, no esforzamos nuestro cerebro, nuestra mente, para comprender algo determinado, entonces él actúa de manera completamente independiente y entonces, si no me esforcé por entenderlo, Mahashabá, entonces crea imágenes, imaginaciones. Bedimionó, molijó Shobab, bederech lev retzonó. Y esa imaginación lo conduce al hombre como un Shobab, como una forma muy de travesura en un camino del corazón de su voluntad. Así lo dijo el rabino de Salant en Igredet Amusar. Kiamoach poel bli erev, porque la mente del ser humano no para nunca de actuar, está permanentemente en acción, yom balaila, día y noche. Vasheinau mamshich lahagot. Y cuando nos vamos a dormir, aún en el sueño, perdón, la mente sigue con ese pensamiento. Mimashe ba halom berrobin, porque si no, no tendríamos sueño. El sueño sigue siendo la actividad mental y por lo tanto dice, como dice los Jajamim, Sheba a halom berrobiña. El halom llega, el sueño llega con tantas temas y temas, tantas imaginaciones. Y aún sin sueño, es también que vamos a poder lograr distinguir entre las actividades de la mente, cuando nosotros nos despertamos e intentamos reconocer inmediatamente en qué se ha reflexionado nuestro cerebro antes de haberse levantado, o bajar, o vamos a tomar como hecho, Sheamoach lo shaha bli peula. El Moach, que la mente no ha quedado ni un instante sin actividad. La imaginación, Poel Ba'adam y Alduto Beofen Tibi. La imaginación actúa en nosotros, dice Repolve, desde nuestra infancia en forma natural. La posibilidad de alcanzar un pensamiento ordenado y dirigido se desarrolla mucho más posteriormente. Meatim en bene Adam amishtamshim b'machashava merukeza. Pocos son los hombres que utilizan, obviamente, el pensamiento concentrado. Y esto, nos dice Rapolve, lo vamos a manejar, lo vamos a estudiar en los próximos conferencias. Esto es, por un lado, gracias, señora Lea, muy amable. Saludos a la familia. Esto es, por un lado, donde empezamos a hablar acerca de estos dos escenarios tan impactantes que tienen que ver con la Mahashabá y el Dimayón. Ustedes deben recordar que el Rambam, cuando habla del ser humano, habla de todos los aspectos que tienen que ver con el Nefesh, el Ruach, la Neshama, hablan de aquellos aspectos basales que tienen que ver con su alma vital,
luego con su ruach, con su espíritu, después con su neshama, con su alma. Pero el Rambam nos dice que por sobre todos los aspectos que rodean la vida del ser humano está el dimayón. El dimayón quiere decir, son la imaginación. La fuerza de la imaginación es una fuerza realmente única que el ser humano va a poner en práctica. Y por eso empieza, ya para terminar, continuando ahora con la primera conferencia acerca de la Mahashabá, para dejar ya empezando algo nuevo, Mashmamut Mirat Melech y Mahashabá. El sentido de la palabra Melech es Mahashabá, es pensamiento. Benimtza Belashon Agmará, Nimblach. Y por eso en el lenguaje de la Gemara aparece el verbo leimalea o leimalach, nimblach. Nimblach, ¿qué quiere decir? Pidió consejo, pedir consejo. Y ese es el sentido del Shabbat. Yo no estoy decidido todavía a algo y tengo que pedir consejo por eso. Y entonces dice, ese es el Melech. Melech ubal machshavá sheba umanhik et medil. El rey es poseedor de un pensamiento, de una actitud, por el cual, ¿qué hace? Dirige, conduce a su país. Y así pasa con el mismísimo ser humano. Amachshavá y Koach shel Malchut. El pensamiento en nosotros es la fuerza de un rey. En el momento que el ser humano piensa, dice que todos sus sentidos están sometidos y todas sus fuerzas están sometidas a ese pensamiento. Kulam shketim be'adam sholem. Todas las demás fuerzas están en silencio y el ser humano las domina. Mashehu Hoshev, lo que él piensa, Bazeh mitbatet ma'uta adam atzmo. En eso se expresa la mismísima esencia de lo que es el ser humano en sí mismo. Vejen Garcina Bekidushim Mentetamutet. Y así lo hemos enseñado en la Gemara de Kiddushin 49b. Hamekadesh et Aisha al menat she'ani tzadik. Dice, estudiamos en Rambam, ¿se acuerdan hace poquitito? Aquellas personas que están participando de Rambam. Fantástico. Aquella persona que pone una condición y dice, el que consagra a una mujer, al menatze anitzadik, por cuanto que yo soy un hombre justo, afilu rasha gamur mekudeshe. Aunque esa persona sea un rasha gamur, quiere decir una persona perversa y mala, shema irher tshuva bedato, porque tal vez esa persona pensó en sus adentros en hacer teshuva. Por lo tanto, si verdaderamente este hombre está diciendo lo que dice, es porque se puede haber convertido. He aquí que un Rashagamud, una persona perversa y decididamente perversa, Imrak irher bichuvá ukbar bimchinat. El malvado que solamente haya evaluado Hirhure Teshuvá, no que hizo Teshuvá, empezó a pensar en la Teshuvá, esa persona se lo considera como si fuera justo. Irur Ejad, un solo pensamiento de Teshuvá, cambió toda su esencia. Y por eso afirmaron los Jajamim lo opuesto, en la Gemara de Yomá, que hablamos en esta semana en el Bet Midrash. Hirhure Averá Kashim Averá. Los pensamientos pecaminosos son peores que la acción pecaminosa. Peores. Adam Yahol y Kashel Beaverá. Dice que una persona puede eventualmente fracasar y caer preso de una transgresión, que Sheitzrotokpo, cuando su impulso lo está eventualmente atacando. Yadain enu meida al mauto. Pero así todo, eso no habla de la esencia de la persona. Abalmashe Adam meharer, zeu atzmo. Quiere decir, yo puedo caer presa de una acción negativa y eso no habla mal de mí. Pero lo que habla de mí es lo que la persona piensa. Meharher.
reflexiona una y otra vez. Y eso es la persona en sí misma, dice Rab. Seguiremos seguramente a partir de la próxima semana, con favor de Dios, en este comienzo del mes de marzo, y también será uno, la víspera, la antevíspera del final de Adar Rishon, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos. Tizkur y Shanim Rabot, Neimot Betovot, y que tengamos, por supuesto, ante todo, un Shabbat Shalom, un Mevorach, con mucha paz, con mucho silencio, con mucha quietud, y que todos puedan volver a casa prontamente. Muchas gracias. Disculpe, Shanim Rabot. Gracias, Moshe. Muchas gracias. Shabbat Shalom, querido Mordejai. Que estemos todos bien. Besorot Tovot, Yeshuot, Benejamot. No, no, no. Yo no tengo nada que ver. Yo soy un transmisor. Nada más. Gracias, Moshe. Hay que tener ciertamente pasión por esto, porque esto lo tenemos que sentir en nuestra propia vida. No, no es algo que se aleja de nuestra vida, no me cabe ninguna duda. Pero que bueno, que tengamos la fuerza de poder llevarlo adelante. Hashem los bendiga a todos. Muchas gracias por estar aquí. Shabbat Shalom.